que les traigo hoy se los juro, me la van a exigir. Y con justa razón, porque cuando yo la leí, se los juro que a mí me querían salir gusanos de los oídos por lo turbio y extraño que fue leer todo eso. Esta es la historia de una de mis seguidoras y esto le pasó en la vida real. Así que si ustedes no creen en brujería, háganse algo de comer y para beber, porque luego de esta historia van a cambiar de opinión. A mi seguidora le vamos a poner de nombre Camila. Camila viene de una familia grande. Ella era la cuarta de 5 hermanos y adicional vivían con sus 2 papás, que su papá se dedicaba a la agricultura y su mamá era ama de casa. Seguidora dice, pero éramos pobres, de verdad. Si comíamos 1 o 2 veces al día nos dábamos por bien sentados porque nosotros sufríamos de mucha carencia. A pesar de que mi papá trabajaba y mi mamá estaba en la casa cuidándonos, el dinero no alcanzaba. Los papás de ella eran muy jóvenes para tener tantos hijos, pero se habían casado cuando tenían 14 años. Así que el primer hijo lo tuvo la mamá a los 15. Creo que el papá era 1 año mayor a ella. Y no obstante, justo en ese entonces, la mamá de ella se entera que está embarazada por 6ª vez. Ella recuerda que a pesar de que no tenían dinero y sufrían de muchas carencias, eran felices, porque sus papás de verdad se amaban muchísimo. Todo eso empieza a cambiar desde que llega un nuevo hacendado y compra una de las tierras más grandes que había ahí. Eso hizo que se moviera toda la economía de ese pueblo, ya que este señor empieza a contratar a muchas personas, porque empiezan a parar la casa, y el papá, sin saber nada, un amigo lo mete a ese trabajo, porque él solamente era agricultor, pero necesitaban un peón, que él pase el material, que ponga pues los ladrillos, que haga las mezclas. Entonces él dice, yo no sé, pero aprendo muy rápido, y además de que mi mujer está embarazada y tengo que darle de comer a mis hijos, así que yo le entro a lo que sea. Y como era muy trabajador, le empezó a ir muy bien. Tanto que el señor le empieza a confiar así las tierras para que empiecen a sembrar, y como él era un buen agricultor, empezaron los campos ya a dar literalmente las cosechas después de meses. Ella recuerda que todo mejoró en su casa, ya que él llegaba con costales de granos secos y así la señora podía cocinar y darles de comer, y dice que ya comían 3 veces al día. Y que gracias al trabajo del señor, la mamá pudo alimentarse mejor y como que el hermanito venía bien. Para ese entonces la señora ya tenía 7 meses y ya los hermanitos de ella no tenían que salir a buscar trabajo, porque antes ellos salían al pueblo y a lo que les dieran, y sufrían mucho peligro, ya que a uno de los hermanitos de ella dice que un hombre se lo quiso llevar subiéndolo a uno de sus caballos, porque antes sí, cuando pasaba la gente con dinero, no solamente se aprovechaba de las muchachitas o las dejaba por ahí golpeando y hasta a veces quitándoles la vida, sino que también se robaba a los niños. Dios sabe a qué. Todo esto empieza a cambiar porque llega una de las hijas del hacendado. Era una mujer más grande que su papá y que su mamá. Y esta señora, cuando llega, desde que lo ve al papá de mi seguidora, se enamora de él y le empieza a llenar de presentes, de regalos. Y el señor, que sabía que si le despreciaba a la hija de este hombre, se iba a quedar sin trabajo, iba a volver a sufrir necesidad, entonces él aceptaba los regalos y empezó a llevarse a uno de los hijos ahí a la constructora, para que la señora sepa pues que estaba casado y que tenía niños, y que los niños de él, por ejemplo, ya tenían 7 años, 8. La señora le empieza a decir que no, que ella no le importa que tenga hijos, que si quiere los traiga y ella le ayuda a criarlos. Pero la cuestión es que quería tener una vida con él. El hacendado, el padre de esta chica, habla directamente con el papá de mi seguidora, diciéndole como, a tu familia no le va a faltar nada, pero mejor que te vengas a vivir aquí con mi hija y ustedes se casen, pero tú tienes que divorciarte y dejar a tu mujer y yo te prometo que a ella no le va a faltar nunca nada. Él le dice, perdón, pero no puedo aceptar porque yo amo a mi mujer y yo sé que después de esto usted me va a dejar sin trabajo, pero está bien. Yo me voy a retirar, pero no puedo dejar tampoco a mis hijos. Y el hijo mayor, que escucha todo esto, que se iba a trabajar con él, escucha que la señora le dice, el hijo mayor escucha que la señora le dice, bueno, te vas a arrepentir, a mí nadie me dice que no, vas a ver. Cuando se estaban retirando, uno de los empleados le dice que no se vaya, que mejor deje que las cosas se calmen. Entonces cuando venían a la casa, dice que el papá venía muy triste y venía callado porque se había acabado y que ahora tenía que salir a buscar trabajo de algo más. Pero al otro día, a las 7 de la mañana, mandan a uno de los empleados a decirle que regrese porque lo mandó a pedir el patrón. Entonces él se pone muy feliz y desde ese día mi seguidora recuerda que su vida se volvió un infierno.
Ese día que vuelve el papá, dice que tenía fiebre y que estaba como borracho, que casi no se podía parar. Y ella se le hace extraño porque su papá nunca había sido de vicios. Dice que entre los hijos y la señora que ya estaba de 8 meses embarazada tuvieron que meterlo casi arrastrando a la cama. La señora le dice que por qué bebió, que qué bebió. Entonces le dice que no bebió nada, que simplemente el patrón lo invitó a una comida porque quería hablar con él y después de comer eso empezó a sentirse mal, a vomitar y que desde ahí como que agarró un resfriado, dice, porque él sentía como eso. Como puede, lo llevan hasta la cama, la mamá le dice que le va a preparar un caldito de pollo y ella escuchaba como el papá vomitaba. Desde ahí, dice mi seguidora, yo conocí ver al infierno, estuve ahí. El señor siempre pasaba enfermo y antes él era cariñoso con sus hijos, con su esposa, pero de ahí todo cambió. Él empezó a golpear a su esposa de la nada. Venía enojado del trabajo y dice que ellos tenían que esconderse y que el hombre era tan malo que ella recuerda una vez que este hombre agarró a su mujer del cabello, la puso contra el pavimento a la cara y le empezó a rascar, rompiéndole toda esta parte de la cara. Recordemos que estaba embarazada. Y obviamente sus hijos mayores ya se metían porque ellos decían, o sea, la va a matar a mi mamá. Y él igual les pegaba. Dice que después de pegarlos, él lloraba, les pide disculpas y decía que no sabe qué le pasa, que los odia y que los ama, pero que no puede estar con ellos. Dice que su papá cada vez iba enfermando más y hagan de cuenta que se chupó, se hizo flaquito. Ella se acuerda que su mamá empezó a tener complicaciones por los golpes que le daba su padre. Y una noche él llega otra vez de la hacienda y la empieza a golpear. Dice que la golpea tan fuerte que lo mata al bebé, en la pancita todavía de ella, y que la señora tuvo que dar a luz un bebé muerto, así como escuchan. A raíz de esto la señora dice, tenemos que escaparnos porque su papá, o sea, ella lloraba y ella dice que escuchaba cómo la señora le venían a visitar las vecinas y le decían, no, su marido está brujeado, a su marido le hicieron un trabajo, por eso su marido es así. Y de seguro fue esa mujer, porque ya en el pueblo todos habían escuchado de que este hombre le golpeaba a su mujer, pero de maneras brutales. O sea, una cosa es decirles a ustedes y otra cosa es que dice que de la nada este hombre se alocaba y le daba, pero le dicen a la señora que se escape, porque si no va a terminar, o sea, desviviéndola y sus hijos van a quedar solos en el mundo. Entonces la señora empieza a vender, porque obviamente el marido ya no les daba, ni siquiera les daba casi para comer, los trataba de verdad muy mal. Entonces ella de los sacos de comida sabía sacar así fundas y sabía venderlos entre las vecinas, así, en el pueblo, como intercambiarlos, para así poder fugarse, sin que él se entere. Porque él a veces le dejaba como monedas por ahí para ver si ella cogía, y si ella cogía una moneda, la pegaba. Si ella hacía algo, le pegaba, o sea, por todo. Y luego él se disculpaba, dice que ella recuerda que su padre se arrodillaba, le decía, no sé qué me pasa, de verdad, no te quiero pegar, pero no sé qué me sucede. Un día, ella dice que lo escucha al papá vomitando, y él le grita que le pase algo para limpiarse la boca. Y dice que cuando ella se acerca, se da cuenta que el papá vomitaba larvas, gusanos, vivos, unos gusanos gruesos, grandes, blancos. Y no solo eso, sino vomitaba ramas. Ella dice, pero yo vi cómo él vomitaba eso. Y cuando yo le dije, papá, ¿qué pasa? Él me dijo, ¿qué quieres? ¿Que te los haga tragar? Mejor lárgate de aquí. Y un día pasa algo horrible. Ellos estaban a punto de escaparse, pero al señor le dan el pitazo. Dice que ella dice, no sé quién le avisó a mi papá, pero él llega y mi mamá nos manda toditos a que nos escondamos como siempre. Entonces ella le empieza a decir, tú ya no eres el hombre que me enamoré, yo tengo que irme con mis hijos porque tú nos estás matando de hambre, mataste a nuestro hijo, y le empieza a decir cosas así. Entonces este hombre, si son sensibles, sálganse del video en este momento, agarra a su mujer y nos quedamos en la parte donde el padre la agarra a la mamá de mi seguidora mientras los niños estaban en la casa y acaba con su vida. Ella recuerda que la alzó en el aire y la tiraba y la golpeaba una y otra vez. Al principio la madre gritaba que la ayudara y después ya dice que ya no había más que un silencio de lo que este hombre estaba cansado jadeando y solo se escuchaba el sonido, ella dice, de los huesos que se rompían de mi madre, que mi padre lo estaba haciendo, mientras que todos sus hermanitos estaban escondidos. Luego dice que él se arrodilló y lloró y le pedía disculpas
pero le decía, tú no me vas a dejar porque eres mi mujer, y le hablaba como si todavía estuviera vivo. O sea, de verdad, esto es algo muy loco. Y luego este hombre que estaba empapado del líquido rojo de su mujer, dice que se fue. Y es ahí donde ella recuerda que su primer hermano, el mayor de todos, sale y entraron en shock. O sea, imagina ver destruida a tu madre totalmente a manos de tu padre y saber que tu papá puede volver en algún rato, y no solamente ya desvivió a su madre. O sea, ya, ¿qué a ellos les daba a entender de que si el papá la desvivió, qué no los iba a desvivir a ellos? Y dice que ella recuerda que uno de sus hermanos, el pequeñito, pues el más pequeño de todos, dice que le hablaba y le decía, mamá, despiértate, mamá, y la movían, porque ellos de verdad querían pensar que no estaba muerta, pero ella dice que desde que la vio, ella como que su mente se fue a otro lado, pero que todos los niños, cuando ya conversaron de más grandes de lo que pasó ese día, cada uno dice que tiene una versión diferente, porque claro, recordemos que la mente de los niños, cuando pasa algo así tan brutal, sus mentes se rompen, hay algo dentro de ellos, no sé si ustedes son psicólogos, déjenme en los comentarios, pero ella dice, mi hermano recuerda una cosa, mi otro hermano recuerda otra cosa, yo recuerdo otra cosa, pero todos llegamos al sentido de que pensábamos que nuestra mamá seguía respirando y queríamos salvarla. Así que ella, con otro de sus hermanos, sale a la calle y le avisa a la señora que siempre a veces los ayudaba, les daba la mano, así que por favor vinieran porque el papá le había pegado a la mamá. Entonces la señora, que ya estaba acostumbrada a venir, porque ella fue una de las personas que le ayudó a sacarle el hijo porque estaba muerto y a enterrarlo por ahí, porque el señor ni siquiera quería enterrarlo. O sea, de verdad a ese nivel llegaron. Y dice que ellos supieron que su mamá estuvo muerta cuando la señora llega, y cuando la ve, la señora lo primero que hace fue gritar y decirle a los niños que no la vean. O sea, imagínense cómo estaba la señora. Entonces ahí la señora de la tienda les dice, su mamá no está viva, es imposible que esté viva. Hay que esconderlos a ustedes porque va a venir ese señor. Y la señora le tenía miedo. O sea, de verdad, porque decía, si ya le mató a la mujer que decía amar, que era la madre, ¿qué no nos va a hacer a nosotros? Decía la señora de la tienda. Hay que huir. Y dice que ellos no querían dejarla sola a la mamá. Ella, cuando creció y la volvió a ver a la señora, porque la señora antes de morir dijo que quería hablar con ellos, y dice que ningún otro fue, solo fue ella. Ahí le cuenta que cuando la vio la mamá, porque imagínense, la mente de todos ellos estaba tan distorsionada que uno recuerda solo haberla visto un hueso roto, la otra con líquido, pero la señora le contó a ella que el cuerpo de la señora era como un pedazo de carne magullado. Tenía huesos salidos por todas partes. Por eso ella dice, era imposible que un hombre hiciera eso, parecía una bestia, porque el cuello de la señora dice que se caía de lado a lado. O sea, era horrible ver esa imagen. La cabeza estaba abierta, o sea, era horrible. Y lo peor de todo no es esto, porque ya los esconden a los niños y vuelve ese señor y dice que él gritaba en las calles que si no les daban a los hijos, que él iba a ir acabando casa por casa a la gente. Obviamente esta señora da parte al hombre, pues en los pueblos es muy diferente, como ahí no hay alcaldes, no hay justicia, no hay policía. El que más arriba está es el teniente político y luego es el sacerdote. Ya es como la iglesia de ahí, y después la gente que tiene más dinero, como que ellos eran los más altos. Entonces ella corre donde el teniente político a contarle que este hombre desvivió a la mujer. Entonces el hombre va allá y ve, y luego van a llamar al padre y llegan algunos otros hombres de ahí, de ese lugar, y la gente no podía creer porque lo habían conocido, y dice que él era un hombre bueno, trabajador, que amaba a su mujer, amaba a sus hijos, y que en meses pasó todo esto. O sea, todo esto pasó en meses. Y cuando lo van a ver a él, estaba ahorcado, él se ahorcó. Detrás como de la casa de ellos había un árbol grandote, y ahí él se cogió con una soga y se quitó la vida. Después de eso, los hermanitos de ella se esparcieron porque los vecinos tuvieron que cuidarlos, criarlos, y conforme pasaba el tiempo ellos menos se veían, porque claro, cada vecino acogió uno, y ella se crió con otra señora que sí tenía la posibilidad de criarla y que se la llevó del pueblo. Otros también se fueron del pueblo y ellos se volvieron a reencontrar después de años y contaban lo que ellos recordaban en su mente. Y como les digo, todos tenían recuerdos completamente diferentes. Y es muy triste la historia de ella porque ella te cuenta con lágrimas lo que le pasó. Ella dice, firmemente a mi papá le dieron brujería, lo trabajaron, porque mi papá no era ese monstruo. Mi papá no era capaz de hacerle eso a mi mamá. Y después de esto, la chica siguió investigando, igual que su otro hermano, y entre ellos supieron que a su papá le habían hecho brujería. Y cuando ya se reencuentran con su hermano mayor, le pregunta, o sea,
Y cuando ellos se vuelven a reencontrar, porque ya grandes, todo el mundo le tenía miedo a esa mujer porque tuvo un fin horrible. Esa señora siempre había hecho brujería, pero un día se la devolvieron y la señora se volvió loca porque contrataban en el pueblo personas, mujeres para que la bañen y que la cuiden, ya que ella no tenía piel, sino le empezaron a salir como escamas en su piel y apestaba, que dice que después de 2 cuadras tú podías olerla. Y había una mujer que contaba que la cuidaba la señora, o sea, era su enfermera personal, que venía una culebra en las noches y que esa culebra se le metía en sus partes y luego ese animal se iba. O sea, es algo de verdad muy loco. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. Es una de las más turbias y asquerosas que yo he podido escuchar. Y la brujería sí hace eso. En fin, los quiero muchísimo. Recuerden dejarme en los comentarios si quieren que les traiga otra historia de estas. Recuerden que en YouTube me encuentran como verito.baculima. Ahí subimos las historias de un solo jalón, por si a ustedes no les gusta buscar las segundas partes. Así que nos vemos por allá. Y por favor, ten mucho cuidado cuando le recibas algo de comer a una persona, porque nunca sabes lo que hay detrás de eso.